Muy bien, buenas tardes. Hacemos la clase 24. Hoy 7 de junio. Estamos trabajando en sistemas de partículas, tema que corresponde a las dos últimas prácticas del curso. Entonces, y ya que estamos, les voy abriendo el panorama. ¿Por qué dos prácticas con un solo título? En esta práctica 10 estamos hablando de la traslación de un sistema de partículas. Como un sistema de partículas como conjunto viaja, se traslada. Y en la próxima hablaremos de cómo rota. Entonces, con eso completamos el esquema de movimiento de sistemas y en particular movimiento de cuerpos rígidos. Ruedas, barras, engranajes, cosas que giran, que son importantes en la aplicación. Entonces, como repaso o punto de partida para hoy, cuando hablamos de sistema de partículas, recordarán que ya le dedicamos una hora y fue muy introductorio para tirar las ideas. Técnicamente no podemos resumir en el pizarrón lo que hicimos. La historia es contar con un conjunto de partículas. Ya sabemos que es una partícula, entonces está la 1, la 2, la 3. Describirlas, describir su movimiento desde un sistema inercial como corresponde, como nos enseñó Newton. Contando con que cada partícula, vamos a poner en una tablita acá la partícula iésima, la 1, la 2, la 3, todas las que haya. Para cada partícula tenemos su masa, cada partícula sabemos qué masa tiene, tenemos su posición, RI, que es un vector y que depende del tiempo. Si esta es la iésima, este será el vector posición, y que depende del tiempo, porque bueno, estamos estudiando movimiento. Entonces, asociado a eso tenemos la posición, la velocidad de la partícula y la aceleración de la partícula, y en particular destacamos la cantidad de movimiento de la partícula, P sub i, que es un vector, que también dependerá del tiempo, y que es el producto de su masa por su velocidad. O sea, hablamos de movimiento, hablamos de velocidad de las partículas, y lo vamos a hacer mucho en términos de cantidad de movimiento lineal, o momento lineal, que es este vector P, definido como masa por velocidad. Entonces, cuando hablamos de sistema de partículas, un primer paso es identificar bien qué partículas son el sistema que vamos a estudiar. Eso lo decide uno. Estudia el sistema de estas tres partículas y todo lo que está fuera de este globito es externo. Entonces, cuando uno define su sistema, aparece una noción de cosas internas, lo que está dentro, cosas externas, lo que está afuera, que es una forma de organizar el estudio. Eso lo tiene que hacer cada autor, cada persona que encara un problema tiene que tener claro a qué llama sistema y a qué llama exterior. Y entonces, para el sistema tenemos algunas definiciones, en particular la masa del sistema, que ponemos con M mayúscula, es la suma de las masas de cada partícula. Nada más, una cantidad escalar, como es la masa, y aditiva, porque se suma cuando tengo más partículas. A esta la llamamos masa total del sistema o masa del sistema. Del sistema de partículas. Quería comentar que la palabra sistema la usamos para sistema de referencia, sistema de partículas y distintos sistemas de ejes. Entonces, guarda con los sinónimos, no es lo mismo. Yo acá digo masa del sistema por ser cortito, pero estoy hablando del sistema de partículas que estamos estudiando. Masa del sistema de partículas. Lo voy a poner una vez más de partículas. Y tenemos una posición típica, característica del sistema, que se llama centro de masa. El centro de masa es un punto, es una posición que caracteriza la posición del sistema de partículas. Y como cada partícula se mueve, porque su posición depende del tiempo, el centro de masa también se moverá para describir cómo se mueve el sistema. Entonces, la posición del centro de masa, que pusimos con R mayúscula, RCM, es esta flecha vector posición de ese punto, y ese punto se define por sus coordenadas. Definimos un punto por sus coordenadas, y las coordenadas salen de una fórmula que tiene que ver con las coordenadas de cada partícula y la masa de cada partícula. Y como estas dependen del tiempo, este va a depender del tiempo. Y la cuenta que hay que hacer es la sumatoria de las masas de cada partícula multiplicada por la posición de cada partícula dividido la masa total. Y dividido la masa total lo puedo poner 1 sobre m grande acá adentro, acá adelante,
una raya con un m abajo, o distribuir ese divisor en todos los términos de esta suma y decir que, hoy me da ganas de escribirlo así, que la posición del centro de masa es el resultado de esta cuenta. Uno la mira y se pregunta, ¿y qué quiere decir y de dónde sale? El punto es, tengan confianza que así definida es súper útil. El que se dio cuenta que esta era la definición más útil de posición de un sistema, fue un ganador. O sea, descubrió la mejor manera de describir la posición de un sistema. Uno podría pensar en otras fórmulas, tipo promedio de posiciones, punto medio geométrico, pero todas esas no dan tan lindo el resto de la teoría como lo va a dar esta definición. Entonces es una definición muy piola, muy adecuada, porque nos va a servir. Que se entiende como la posición del sistema. Esto nos da un punto, o sea, nos da un vector posición, vamos, lo dibujamos y es un punto. Ese punto no es una partícula, es un punto de referencia, un punto representativo de dónde están las demás partículas. Y me lo imagino en general como por el medio. Esta cuenta nos dice que la masa de cada partícula es importante en el cálculo. Y haciendo ejemplo nos damos cuenta que si una masa es mucho más grande que las demás, y bueno, el centro de masa está más cerca de esa masa. Es un punto que anda por el medio y más bien cerca de las masas más grandes, cualitativamente. Así definido tiene un montón de propiedades. Entonces, la sacamos. Primero que estamos hablando de una posición que depende del tiempo y tiene sentido preguntarse cuál es la velocidad de este punto y cuál es la aceleración de este punto. La velocidad es la derivada respecto del tiempo de la posición. La velocidad del centro de masa, que será función del tiempo, es la derivada de esto respecto del tiempo. Y bueno, las masas de cada partícula son constantes. Esta m no le puse que depende del tiempo. No estamos trabajando, no quiero trabajar, con partículas que se desintegren y pierdan masa, por ejemplo. O que se les peguen cosas y aumenten masa. Todo eso no lo voy a tener en cuenta, y si lo quisiera tener en cuenta, es como distintas partículas que se agregan o se separan. Entonces hay que ser más detallado a qué llamamos partícula. Pero podemos hacer la teoría general, para cualquier caso, en términos de partículas de masa constante, que no dependen del tiempo. Entonces, eso es importante porque voy a hacer la derivada de esta cantidad, y la derivada de una suma es la suma de las derivadas, y las constantes salen afuera, y entonces solo derivo la posición de cada partícula. Y la derivada de la posición de cada partícula es la velocidad de cada partícula, como sabemos. Entonces nos queda que la velocidad del centro de masa es la suma sobre todas las partículas de esta fracción de masa de la partícula sobre masa total por la velocidad de la partícula. Para ser prolijo, perdón, para que quede bien grabado, vamos a decir que el índice i va desde 1 hasta n mayúscula, para decir hay n mayúsculas partículas. Entonces todas estas sumatorias que estoy diciendo son sumatorias sobre todas las partículas del sistema. Dicho en palabra, sobre todas las partículas del sistema, desde 1 hasta n. Bien. Y la aceleración del centro de masa, con las mismas consideraciones, será una función del tiempo que viene de derivar la velocidad del centro de masa. Derivada de la suma, queda la suma afuera. Derivada de, bueno, la constante por la función, la constante sale afuera. Esto es la fracción de masa de cada partícula. Masa de la partícula dividido masa total, multiplicado por la derivada de la velocidad de la partícula, que es la aceleración de la partícula. O sea, nosotros hemos trabajado mucho con una partícula. Y cada una de estas, la iésima, estamos haciendo lo que sabemos, la posición, la velocidad y la aceleración, derivando. Voy a anotar con mayúsculas la posición del centro de masa, la velocidad del centro de masa y la aceleración del centro de masa. Eventualmente, para ser más corto, le sacaré el cm, pero mayúsculas se refieren al centro de masa en estas clases. Y con estas cantidades uno tiene la cinemática del centro de masa. Quiero decir, hablamos de un punto, que es esa cruceta roja, no es una partícula, es un punto, posición dependiendo del tiempo, y se puede hacer todo el esquema de cinemática de ese punto. ¿En qué pensamos cuando lo hacemos? Y que ese punto representa la posición del sistema como conjunto. Es un punto representativo de el sistema está por acá, el sistema está alrededor de ese punto. Todo esto entonces es cinemática. Y vamos a recuperar, que ya somos hace tiempo y por ahí quedó medio perdido, medio olvidado, la idea de cantidad de movimiento lineal, o momento lineal, momentum en algún otro libro,
de una partícula y ahora de un sistema de partículas. Voy a hacer un pizarrón de repaso de lo que era para una partícula, hablar de P como masa por velocidad. Cantidad de movimiento lineal, masa por velocidad. Pero es esta definición, ahora lo repasamos. Lo que sí quiero decir es que para el sistema completo hablaremos de la cantidad de movimiento total del sistema o cantidad de movimiento del sistema, y en lugar de P minúscula ponemos P mayúscula. Es una cantidad que depende del tiempo en general y se define como la suma sobre todas las partículas del sistema de la cantidad de movimiento lineal de cada una. Así como la masa es una cantidad aditiva, la masa del sistema de partículas es la suma de las masas de cada pedacito, la cantidad de movimiento lineal del sistema es la suma de las cantidades de movimiento lineales de cada pedacito. Por ahí digo cantidad de movimiento directamente, pero el nombre completo es cantidad de movimiento lineal. ¿Por qué? Porque después va a haber otra, que es la cantidad de movimiento angular. Entonces la cantidad de movimiento lineal, tratemos de decirlo entero, o momento lineal, del sistema es la suma de lo que aporta cada pedacito. Pero a diferencia de esta suma que era de escalares, esta es una suma de vectores. Entonces si tengo partículas yendo, no sé, alejándose del centro de masa, por ejemplo, está para allá, está para acá y está para allá. Lo que dibujo son sus velocidades. V2, V3, V1. Y bueno, acá me dice no sumes las velocidades, suma las cantidades de movimiento lineales. Dicho de otra manera, usando esta definición, es la suma sobre todas las partículas del sistema de la masa de cada una por la velocidad de cada una. Entonces, si yo allá dibujo las velocidades y me puedo imaginar los P's como algo por la velocidad. El algo es la masa y es positivo, entonces P, cantidad de movimiento de cada partícula, apunta igual que la velocidad. Si ustedes quieren dibujan velocidad y cuando lo miran también piensan en cantidad de movimiento. O dibujan cantidad de movimiento y cuando lo miran también piensan en velocidad. La flechita de para dónde se mueve cada partícula, al golpe de vista, o estoy hablando de la velocidad o estoy hablando de masa por velocidad, que se dibujaría misma dirección, mismo sentido, y los módulos adecuados porque la masa más grande va a tener cantidad de movimiento más grande. Pero la cuestión es que el dibujo me dice, mira, cuando sumas estos vectores se apuntan en distintas direcciones y por ahí la suma tiende a cancelarse. Algo que va para allá, que va para allá. Ups, me corrí. Chup, chup, y así. Y bueno, entre los tres por ahí suman poquito, mucho menos que la cantidad de movimiento de cada uno. Y no solo poquito, sino que suman un vector. De este vector hay que saber módulo, dirección y sentido. O sea, entenderlo como una flecha. Bien. Profesor, Sí. Lo último que escribió dice, no se ve bien, masa 1 por la velocidad 1. ¿Acá? Sí. No, masa I por velocidad I. I es el índice de suma. ¿Sí? Significa, suma desde I igual a 1 hasta N de MI por BI. ¿Esa masa no sería M grande, masa total? No. Lo que estoy poniendo, mira, ahora tiene que ver, pero déjame que todavía no lo armé. Estoy diciendo que voy a sumar las cantidades de movimiento de cada partícula, cantidad de movimiento lineal. Y la cantidad de movimiento de cada partícula la vengo recuadrando por acá. Es la masa de la partícula por la velocidad de la partícula. O sea, la partícula 1 tiene una cantidad de movimiento P1 que es M1 por V1. La 2 tiene otra cantidad de movimiento P2 que es M2 por V2. Y la 3, M3 por V3. ¿Sí? Entonces cuando digo que sumo las cantidades de movimiento P minúscula de cada partícula, es lo mismo, estoy copiando la definición. Decir que sumo el producto de masa por velocidad de cada partícula. Esto es todas separaditas. ¿Sí? Todas separaditas. ¿Está bien, Juan Manuel? Sí. Ok. Entonces, es una colección, es sumar. Lo que insisto es, como la masa es la suma de las masas de cada pedacito, la cantidad de movimiento lineal es la suma de cantidad de movimiento de cada pedacito o cada parte del sistema. Lo que pasa es que son vectores y hay que acostumbrarse a verlos como suma de vectores, desde ya. Lo que se puede elaborar, me queda ese lugar para hacerlo, es que acá donde apareció la suma de masas por velocidades individuales de cada una, y se parece a esta expresión. Si esta masa total que había puesto dividiendo acá, la saco de factor común y la pongo 1 sobre m dividiendo afuera, fíjense que esta expresión, suma de masas por velocidades, es esto.
es P. Es P. P total del sistema. Entonces, esta expresión que apareció acá, cuando hablo de sumar cantidad de movimiento, la puedo despejar como la masa del sistema por la velocidad del centro de masa del sistema. La puedo despejar, sale. Esto sería la definición hasta acá. Y sale como propiedad que es igual a la masa del sistema por la velocidad del centro de masa del sistema. Que es algo que en general depende del tiempo. Vamos a poner más acá. Entonces, acá arriba la definición, que es cantidad de movimiento total, cantidad de movimiento lineal total, suma las cantidades de movimiento. ¿Cómo se puede escribir? Una propiedad, algo que sale deduciendo, es que la cantidad de movimiento que acabamos de definir también se puede escribir como producto de la masa total por la velocidad del sistema de partículas. Entonces, hay dos formas de ver la cantidad de movimiento total. Forma individual, partícula por partícula y tengo que sumar, o forma colectiva, forma sistémica, digamos. Sistémico es mirar la cosa como un sistema. La forma sistémica es pensar, mira qué práctico, es simplemente la masa del sistema por la velocidad del sistema. Donde velocidad del sistema de partícula llamamos a la velocidad del centro de masa. Entonces, ya quedó una cosa piola. Digo, esta definición de posición del centro de masa que me llevaba a esta velocidad me sirve para escribir que la cantidad de momento total calculada como suma de vectores también es como masa por velocidad sistémica. Y eso ya es la primera ventaja de haber hecho esta definición de posición del centro de masa. Entonces, acá tenemos los dos puntos de vista del sistema. En un primer ejemplo, y lo vamos a hacer en cada magnitud que calculamos, puede ser que hagamos estos dos puntos de vista. Uno es el punto de vista particular o individual, donde las cantidades del sistema las encuentro sumando las cantidades de las distintas partículas. Punto de vista particular o individual. Y el punto de vista colectivo o sistémico es escribir las cantidades del sistema de partículas, como es la cantidad de movimiento lineal, como cosas, o calcular con cosas colectivas del sistema de partículas. No con las masas individuales, sino con la masa total. No con las velocidades individuales, sino con la velocidad total. Y resulta que las dos maneras dan lo mismo. Insisto que sale. Lo único que hice fue este globito que apareció acá, lo encontré y lo despejé como masa por velocidad. No es que lo saqué de otro lado. Esta estructura permite escribir la cantidad de movimiento total del sistema de dos maneras, individual o sistémica. Bien. Hasta ahí habíamos llegado, me parece, y antes de seguir, me pareció apropiado hacer un repaso de qué es esto de la cantidad de movimiento de una partícula. ¿Por qué? La usamos de que escribimos la segunda ley de Newton, pero no la usamos en la práctica, prácticamente, o en general, y entonces vale la pena repasarlo, me parece. Copiado esto hasta acá, o foto de este pizarrón. Vuelvo a insistir, estamos los mismos que la clase pasada, me parece. Sí, pero vuelvo a insistir que estoy subiendo al campus los apuntes del año pasado, donde esto ya lo había armado muy prolijo, humildemente. Lo más prolijo que pude. Lo pasé a máquina, hice los dibujos, lo pulí, lo revisé que esté, creo que sin errores. Y entonces todo esto lo tienen escrito a máquina. Y por favor la clase la hacen entre lo que les estoy contando y la versión escrita. Y por supuesto libros. Pero digamos, la versión escrita la quiero ver como parte de lo que tienen que estudiar. No desaprovechen porque si esto quedó desprolijo acá, está más prolijo en esas hojas, en esos PDF. Bien. Entonces puedo borrar más tranquilo porque sé que está escrito ahí. Y volver a pensar de repaso en una partícula. Y aquella definición de cantidad de movimiento lineal que estoy usando, que estoy mencionando, que también se llama momento lineal, que también se llama momentum en algún otro libro, que también se llama impulso lineal en algún otro libro,
Y bueno, si una cantidad tiene como tantos nombres es como que es importante. Desde ya. Se reusa. ¿Qué es la cantidad de movimiento lineal de una partícula? Como repaso, de una partícula. La definición es muy sencilla, pero resulta que es muy útil. Y eso quiero explotar. Entonces, tenemos una partícula de masa m, como antes. Esto es repaso. O sea, no voy a hablar del sistema de este pizarrón, una sola partícula. Vista desde un sistema inercial, con su posición r, que dependerá del tiempo, y con su velocidad. Esto se mueve con la velocidad v, que depende del tiempo. Entonces, la definición de cantidad de movimiento lineal, o cualquiera de sus otros nombres, es muy sencilla. Se usa la letra P mayúscula en todos los idiomas que he visto. Perdón, la letra P entre los idiomas que he visto. Vector, P vector, quise decir, me escapó. Y minúscula cuando hablamos de una partícula. Y mayúscula cuando hablemos del sistema, para no mezclarla. Esta cantidad P minúscula, vector, es una función del tiempo en general y se define como el producto de la masa de la partícula por la velocidad de la partícula. Como de velocidad hablamos un montón de veces y ya se lo imaginan y saben que si la trayectoria de la partícula es alguna curva en el espacio, la velocidad es tangente a esa curva y todo lo que saben. Resulta que la velocidad la reconocemos y la masa la reconocemos, un dato de cada partícula. Entonces la cantidad de movimiento no lo usamos tanto, pero está súper bajo control. Masa y velocidad bien saben qué es. Entonces acostúmbrense a verlo multiplicado y que tiene nombre. ¿Por qué esta definición que introdujo Newton está buena, está piola para hacer la teoría? Porque uno trabaja, ya saben que lo más importante que hemos hecho, lo central, es la segunda ley de Newton. Entonces, cuando sobre la partícula actúan fuerzas, no las dibujo, ya sabemos, hacen el diagrama cuerpo libre, ven todas las fuerzas, resulta que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula, voy a poner un índice nu de fuerzas F sub nu. Nu es esta letrita griega que me gusta. No pongo I porque recién usé I para contar partículas. Y ahora quiero usar algo para contar fuerzas sobre una sola partícula. Entonces, para que no se nos mezcle la clase, le cambié de nombrecito más. La suma de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula, que se deben a agentes externos, a interacciones, se miden en Newton, todo, y son vectores. La suma de todas estas fuerzas resulta que es igual, y ustedes dirán rápidamente, masa por aceleración de la partícula, pero les recuerdo que también se puede escribir como la derivada de la cantidad de movimiento lineal de la partícula respecto del tiempo. ¿Por qué? Porque si derivamos el P respecto del tiempo, nos queda derivar la masa que es constante por una función, saco la masa afuera, y me queda la derivada de la velocidad, que es la aceleración. Entonces poner masa por aceleración o poner derivada de P respecto del tiempo es exactamente lo mismo. Y nos vamos a acostumbrar a escribirlo en términos de cantidad de movimiento lineal, ¿sí? Porque resulta más útil para lo que sigue. Esto que estoy escribiendo acá, que siempre ponemos así, vamos a insistir, que es una relación instantánea. En cierto momento t en que saco una foto, puedo escribir que las fuerzas que actúan en ese momento, porque las fuerzas pueden cambiar con el tiempo, es igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo en ese momento. Hicimos muchos problemas con fuerzas constantes, hicimos otros con fuerzas que dependen del tiempo, por ejemplo, una partícula en un rulo o una pista, la normal no es siempre la misma, va cambiando. Y en general, bueno, la segunda ley de Newton es una cuestión instantánea. En cada momento un valor de fuerza, un valor de aceleración, un valor de derivada de P respecto del tiempo. Y cuando lo presentamos, dediqué un rato y me parece que esa clase quedó todo con gusto no sabemos qué pasó, porque además no fue en la práctica. Entonces voy a hacer de vuelta lo que hice en aquel momento. Leer esto, la segunda ley de Newton, súper central, como una cosa que describe cómo varía P con el tiempo. O sea, ¿qué hacen? Si miro esto y pregunto así a lectura de la fórmula, ¿y qué hacen las fuerzas? Y hacen que P varíe con el tiempo. Las fuerzas son las responsables de que P varíe con el tiempo.
Y yo les hablé aquella vez de cómo cambia P en un diferencial de tiempo. Quizá era muy temprano y ahora a ver si lo podemos hacer mejor. Entonces tenemos la partícula en su trayectoria. Esta fotito, este dibujito es en un instante de tiempo. Y en ese momento la partícula tiene una cantidad de movimiento. Como dibujé la velocidad recién y la acabo de borrar, en lugar de la velocidad voy a dibujar P, que apunta tangente a la trayectoria, porque es m por b, y b apunta tangente a la trayectoria. ¿Sí? Entonces, lo que me va a preguntar es si a partir de un tiempo t transcurre un diferencial de tiempo, o sea, pasamos de t a t más diferencial de t. Transcurre un tiempito, chiquito, infinitesimal. La partícula se habrá movido un poquito, la cantidad de movimiento, en lugar de ser p, va a ser otra cosa parecida, poquito, y va a cambiar. ¿Y cuánto va a cambiar? Bueno, el cambio en la cantidad de movimiento, lo llamo diferencial de p, es cuánto cambia desde esta foto hasta una foto que ni la dibujo, pero es apenitas después. El cambio en la cantidad de movimiento de la partícula y se va a despejar de acá, como la fuerza neta multiplicado por el diferencial de tiempo. Entonces, el cambio infinitesimal en la cantidad de movimiento que estoy tratando de que pensemos, que manejemos, la cantidad de movimiento, es la fuerza neta, suma de fuerzas que actúan, o fuerza neta, multiplicada por el diferencial de tiempo transcurrido. Entonces, ¿cómo va cambiando la cantidad de movimiento? Bueno, un cambio infinitesimal es proporcional al tiempo transcurrido. Y las fuerzas son la proporcionalidad entre cuánto tiempo pasa y cuánto cambia P. Fijen la vista en esto, por favor. Un cambio infinitesimal de P es producto de la fuerza por el tiempo transcurrido. Sale de la segunda ley de Newton directamente. No la hemos usado mucho así, pero así es. Entonces, está la fuerza neta. Y de ahí sacamos como que el diferencial de t lo pasamos multiplicando. Esto que les insistí en que es instantáneo es porque tenemos las fuerzas en cada momento. Cuando lo escribo así y no puse la variable t, estoy queriendo decir, y se hace así en general para no ser cargoso con notación, estoy queriendo decir que si me fijo en un tiempo y a partir de ese tiempo t paso un diferencial de t, la cantidad de movimiento, el cambio en la cantidad de movimiento lineal infinitesimal que va a suceder a partir del tiempo t es la fuerza neta en el tiempo t multiplicado por el tiempo que transcurra, diferencial de t. O sea, esto sigue siendo local. En este punto de trayectoria hay una fuerza, un tiempo de las fuerzas, y en otro punto habrá por ahí otra fuerza. Entonces, esta proporcionalidad es local. ¿Qué es lo que hacemos siempre? Espero haberse lo transmitido alguna vez. Siempre que trabajamos con la aproximación diferencial, estamos hablando como regla de tres simple, como proporcionalidad, entre lo que cambia la función y lo que cambia la variable. Y esa proporcionalidad es para tiempos cortitos. Tan cortito como haga falta para que las cosas se vean lineales. Entonces, esta proporcionalidad, les decía que es local. Local en el tiempo, en este caso local. Es lo que estoy diciendo. ¿A qué se refiere uno con un cambio local? Un cambio en un cierto momento, un cierto valor de la variable t, en este caso, y un diferencial chiquitito a partir de ahí. Entonces, quiero leer de vuelta. Los cambios en la cantidad de movimiento de una partícula, ¿de dónde vienen? Bueno, vienen de que hay fuerzas. ¿Y qué más? Y el tiempo transcurrido. Fuerza en Newton multiplicado por tiempo en segundos me va a dar cuánto varió la cantidad de movimiento en las unidades que correspondan, que son kilogramos por metro sobre segundo. Entonces, un caso particular para pensar. Si hubiera una sola fuerza actuando sobre la partícula, que la tira así, no sé, medio para este lado. Y entonces, ¿y por qué dobla la partícula? Y porque hay una fuerza transversal que le da aceleración. Normal, eso lo saben decir. ¿Y qué más puedo decir? ¿Y por qué dobla? Y porque la fuerza le está cambiando la cantidad de movimiento. Pasó de ser una cantidad de movimiento que apunta así,
hacer una cantidad de movimiento que apunta un poquito más caída y un poquito más caída. La fuerza le está cambiando la cantidad de movimiento a la partícula. Una forma de leer esto. Una forma de leer la segunda ley de Newton, ni más ni menos. Entonces la fuerza, al transcurrir el tiempo, le cambian la cantidad de movimiento a las partículas. Y si hacemos esto en un intervalo finito de tiempo, en un intervalo finito que será, bueno, un delta t, digamos, que es el intervalo de tiempo que pasa entre un t1 y un t2, o sea, delta t es t2 menos t1, vamos desde una foto que anda por acá al tiempo t1, la partícula viaja, al rato está por acá, al tiempo t2, y bueno, acá tiene una cantidad de movimiento así, y acá tiene una cantidad de movimiento así. Esto sería P1, o P de T1, ahí, y P de T2 distinta. ¿Y qué relación hay entre la cantidad de movimiento acá y la cantidad de movimiento allá? Y bueno, cambió. ¿Cuánto cambió? Si en cada tramo infinitesimal yo sabía escribir cuánto cambia, para saber el cambio total tengo que sumar los cambios locales. Va cambiando de a poquito, sumo los cambios, me da el cambio total. Idea de integral. Entonces, la variación en la cantidad de movimiento, definida como en este intervalo de tiempo, que sería cantidad de movimiento al tiempo final, T2, menos cantidad de movimiento al tiempo inicial, T1, bueno, es la integral entre T1 y T2 de los diferenciales de P. Idea de integrar nada más. Cambio en una cantidad es la suma de los cambios infinitesimales. Ahora, cada diferencial de P lo vamos a escribir así. Entonces, cada diferencial de P, permiso que lo pongo en el mismo lugar, lo escribimos como la suma de fuerzas, o la fuerza neta, si quieren escribirlo, que dependen del tiempo, multiplicadas por el tiempo transcurrido. Entonces, la cantidad de movimiento de una partícula típicamente va cambiando. ¿Cuánto cambia? Bueno, lo que dice esta integral. ¿Y cuál es el motivo de que cambie? Lo que hay en la integral. Las fuerzas que actúan son el motivo del cambio de la cantidad de movimiento. Así se los quiero contar. Así se puede contar. Así me gustaría que lo piensen. Y seguimos hablando de la segunda ley de Newton. Ni más ni menos. Entonces, cuando uno escribe estas cosas, y bueno, lo que aparece tiene nombre. No lo hemos insistido mucho. Yo lo dije alguna vez, pero no lo hemos insistido. Si estas cosas van a ser útiles, y bueno, estas cosas tienen nombre. Esta integral de las fuerzas por diferencial de tiempo se llama impulso. Impulso ejercido por la fuerza sobre la partícula. Antes de hacer eso, vamos a maniobrar un poquito acá. La integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces, en lugar de integrar la fuerza neta, podría escribir la suma sobre las distintas fuerzas actuantes, la suma sobre todas las fuerzas, de las integrales de cada término. Saco la suma afuera. Suma de integrales entre T1 y T2, el intervalo de tiempo que me interesa, de cada fuerza, escalar por diferencial de tiempo. Se me escapó decir escalar, pero no es un producto escalar. Es un vector por un número, vector por escalar, vector por número. Bien. Entonces, el cambio en la cantidad de movimiento se puede escribir como la suma de lo que hace cada fuerza por separado. Esto sería lo que hace la fuerza neta, y esto sería la suma de lo que hace cada fuerza. Lo que hace cada fuerza se llama impulso ejercido por la fuerza sobre la partícula. Y se anota en muchos libros con la letra J. En nuestro curso vamos con la letra J, J mayúscula. Entonces, vamos a poner nombre acá arriba. Se llama, definición, J mayúscula, que es un vector. Subnu porque hay uno para cada fuerza. La fuerza 1 da algo, la fuerza 2 da algo, la fuerza 3 da algo. Es la integral entre el intervalo de tiempo de interés, es una cantidad no local sino global, ya se refiere a todo un tramo. La integral en todo el tramo del producto de la fuerza por el tiempo. Esta cantidad se llama impulso. Impulso J le voy a poner para que no suene el nombre. El impulso J, dicho más en palabras, es el impulso
que la fuerza que estamos hablando ejerce sobre la partícula a lo largo de un tiempo. ¿Y cuál es el efecto de ese impulso J? Y es aportar a la cantidad de movimiento. Si hay una sola fuerza, me va directamente el cambio de la cantidad de movimiento. Si hay dos o más, igual tendré que calcular el J de cada fuerza, sumarlos y me va a dar todo junto el cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, se puede dejar escrito que el cambio en la cantidad de movimiento de una partícula es la suma de los impulsos J de cada fuerza que actúe, nuevésima, y listo. Porque le puse nombre a esto nada más. ¿Queda hasta ahí? Esto que escribo acá no es más que la versión integrada en todo el intervalo de tiempo de lo que escribí acá. Vamos a sacar los paréntesis. A nivel infinitesimal, fuerzas por tiempo sumadas. Y a nivel local, bueno, fuerzas por diferencia de tiempo integradas en todo el tiempo y sumadas sobre toda la fuerza. O sea, entre local y global, entre tiempo infinitesimal y tiempo finito, un intervalo finito, la diferencia es que mandamos la integral en el tiempo. Y entonces, luego de tener un diferencial de P infinitesimal, tengo un cambio en P completo. Sumamos acá, sumamos acá. Bueno, espero que quede prolijo. Esto en algunas preguntas de la práctica y sobre todo a nivel teoría nos interesa que lo puedan narrar. Es un repaso de una partícula. Lo que pasa es que ahora estamos... Pues, lo dijimos y lo pasamos un poquito de largo al principio y ahora hay que decirlo con cuidado porque hay que decirlo. Bien. Y esto que está recuadrado, insisto que es la segunda ley de Newton. ¿Escrita de qué manera? Que la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo, que la masa por aceleración, es igual a la suma de fuerzas que actúan. Por favor, mírenlo en orden y díganme si no es lo mismo. Segunda ley de Newton, esto es masa por aceleración, suma de fuerzas. Pasé el diferencial de tiempo multiplicando para acá, pasó para acá, y me dice que el cambio en P tiene que ver con la fuerza del tiempo transcurrido, infinitesimal. Lo integro en el intervalo de tiempo y me dice lo mismo. El cambio en P tiene que ver con la suma de las fuerzas transcurridas, perdón, con la suma de las fuerzas multiplicadas por el tiempo transcurrido, integradas. Y eso está en este recuadrito. Ok, bien. Entonces, ¿por qué esto? Esto es así, esto funciona. J es el nombre de esto. Vamos a sacar todo ese cartel. Y ¿qué más les quiero contar respecto de J? Que acabo de borrar la definición y la voy a poner de vuelta. Dada una fuerza, que va a llamar F. En realidad tengo 2, 3, 5 fuerzas, saben los problemas como es, pero si las miro de a una, dada una fuerza, F, el impulso J, definición que tenía recién, en un intervalo de tiempo entre T1 y T2, es la integral de la fuerza por diferencial de tiempo. La fuerza que puede depender del tiempo por diferencial de tiempo. Siento como que me enganché con el repaso y no estoy hablando de sistema de partículas, pero ya volvemos. Esto es la definición de esto, que se llama JK, nada más. ¿Cómo se visualiza? Bueno, fuerza por vector por escalar es vector. Así que esta suma o esta integral es una integral de vectores. Quiere decir que se hace componente a componente. Por ejemplo, la componente X de esto es la integral entre T1 y T2 de la componente X de la fuerza por diferencia de tiempo. Y lo mismo con JI y lo mismo con JZ. Sabrán seguir. Entonces, se hace componente a componente. Veamos la primer componente y pensemos qué sabemos de cómo podemos mirar una integral de una función. Bueno, la podemos mirar sobre la gráfica de la función en función de su variable.
Y imagínense una fuerza que depende del tiempo, y el ejemplo que más nos interesa aplicar a esto son fuerzas cortitas, tipo golpe. Una fuerza constante uno la mide y la tiene ahí, pero una fuerza que anda como un golpe, y dura poco tiempo, y es difícil de medir, y suelen ser fuerzas muy grandes porque es un golpe, me llevo por delante algo, y le cambio la velocidad de golpe. Y entonces lo que nos interesa en muchos casos, lo uso como ejemplo, es una fuerza que viene valiendo cero, que no había fuerza, que arranca, que toma un valor máximo y que después desaparece. Es una fuerza que dura un intervalo de tiempo delta t. Toda la teoría está es para cualquier fuerza, pero un ejemplo que me hago y que me interesa es, imagínense estas fuerzas cortitas, las que no son más difíciles de tratar que lo que hicimos hasta ahora. Bueno, ¿qué es la integral de la fuerza escalar diferencial de tiempo? La fuerza es, en estas gráficas, la altura de la gráfica, y el diferencial de tiempo es un intervalito acá abajo. Y entonces, cuando multiplico fuerza por diferencial de tiempo, estoy haciendo como base por altura, y estoy calculando área de un rectangulito, y cuando sumo desde acá hasta acá, estoy sumando toda el área. Entonces, ¿qué es de alguna manera gráfica? El impulso de una fuerza. Y es el área bajo la curva. Lo mismo que decimos de cualquier integral definida. Es el área bajo la curva, pero hay que decir de qué curva. De la curva queda la función, queda la fuerza en función del tiempo. La función fuerza en función del tiempo. Área bajo la curva. Entonces, si una fuerza dura poquito, pero es grande, y por ahí esta integral da grande. Puede ser más cortita y más alta, y el área es la misma. Y es lo que nos... lo que vale la pena aprender de esas fuerzas cortas. Por ahí no sé cuánto vale la fuerza, pero sí sé cuánto es el impulso que dio. ¿Y por qué me interesa eso? Bueno, porque el impulso que dio la fuerza tiene que ver con el cambio de la cantidad de movimiento. Me compara la cantidad de movimiento del principio y del final. Antes del golpe y después del golpe. Me compara la velocidad, antes y después. Entonces, estas cantidades J sirven para calcular cambios en la cantidad de movimiento o cambios en la velocidad. Y vamos a hablar de choques pronto, y entonces estos conceptos son importantes. Ahora, cuando uno tiene la integral de una función así y da un cierto resultado en cierta área, es interesante hablar de la fuerza media, o el valor medio de la función que estamos graficando. Acá la función es la fuerza. Y resulta que si lo importante para el cambio en la cantidad de movimiento y las cuentas que vamos a hacer resulta ser J, que es el área, lo importante es el área. Y si lo importante es el área, hay una forma gráfica linda de ver, más fácil, el área bajo esta curva. En el curso de análisis matemático se llama teorema del valor medio. Y el truco es, imagínense una fuerza constante de cierto valor, pero que se prende en T1 y se apaga en T2. Es una fuerza constante que valió, se suele decir una función escalón. Una fuerza constante, porque es más fácil hablar de fuerza constante, que duró lo mismo que la fuerza de verdad. Si yo le invoco a la altura, como para que el área roja sea igual al área azul, y entonces con la fuerza esta roja logro el mismo J, el mismo impulso, que con la azul. Si las áreas son iguales, el J que me sale después de integrar es el mismo, con la fuerza roja que le inventé, que es de mentira, y la fuerza azul que es la de verdad. Ahora, el valor de esta fuerza tal que daría la misma área, se dice que es el valor medio de la fuerza. Y se lo escribe de muchas maneras, pero yo lo voy a poner así, entre angulitos, el valor medio de la fuerza. ¿Y qué propiedad tiene el valor medio de la fuerza? Bueno, que el área roja es igual que el área azul, pero el área roja es un rectángulo, lo escribo re fácil. Entonces, ¿qué dice? Creo que ya puedo borrar todo esto, porque no lo vuelvo a usar. ¿Qué dice esta construcción roja? Me dice que el valor medio de la fuerza, así definido, multiplicado, base por altura, altura por base. La base es delta t, este 2 menos t1. Eso es igual al área azul. Al área azul que es J, o lo pongo de vuelta, la integral entre t1 y t2 de la fuerza diferencial del tiempo.
insisto que estoy poniendo F sub X porque lo hago para una componente, pero hay que hacerlo para las tres. Entonces, la fuerza media es la que daría el mismo impulso que la fuerza verdadera. La fuerza media es la que, en el tiempo que dura la fuerza, daría el mismo impulso J, que la fuerza verdadera. Y de acá vale la pena despejar que el valor medio de la fuerza resulta ser igual, bueno, paso el delta t dividiendo. Es 1 sobre delta t, tiempo que dura la fuerza, por la integral de la fuerza. O J puedo poner directamente. Eso se llama fuerza media. Y es un concepto que nos va a aparecer como una forma práctica de decir, bueno, ¿qué hizo la fuerza durante un choque, durante un contacto que duró 1 milisegundo, o poquito? Y bueno, dio un efecto J, que equivale a haber actuado una fuerza media de tantos newton. Sin entrar en detalle si la fuerza era poquito, si subió de golpe, si duró un poco más o un poco menos. Sin entrar en detalle en la forma específica de la fuerza, hablar así en rojo de la fuerza media por intervalo de tiempo es como la forma rápida de hacer la integral. En lugar de sumar rectangulitos azules, que son un montón y son todos distintos, y bueno, pongo el rectángulo rojo de una y logro la misma área. Entonces, fuerza media lleva esta fórmula. Y fuerza media por tiempo transcurrido es impulso ejercido por la fuerza sobre la partícula. Será Jx. Bien, dejo este pizarrón con el gustito de que deben estar pensando, ¿y qué de cosas que metí y para qué me sirven? Bueno, es lenguaje. Insisto, si lo repasan, elaboramos sobre la segunda ley de Newton en términos de P y F. P y F. J para representar la acción acumulada de las fuerzas y P para representar la velocidad vía masa por velocidad. Bien. Dejo esto. Mientras borro me dicen si hay preguntas. Había una pregunta hace un rato si P de T es una cantidad instantánea. Sí. P es una cantidad instantánea, por eso vale algo al principio, algo en un momento, algo en otro momento, y tiene sentido hablar de su cambio. Delta P ya no es instantánea, ya es comparación entre principio y final de una historia. Bien. Entonces, todas estas cosas están asociadas a la palabrita cantidad de movimiento lineal, a la letra P vector, a la fórmula masa por velocidad. Y cuando hablamos de cantidad de movimiento lineal del sistema, y bueno, es la suma de estas cosas que para cada partícula tienen una historia atrás. Tienen esta historia atrás. Entonces, antes de la pausa, o después, vamos a hacer un dibujo. Hacemos el corte para no estirar la hora y el resultado central de la clase, el resultado central del tema de la práctica 10, lo hacemos después del corte. ¿Cuál es el resultado central que queremos armar? Le pongo nombre así para llamar la atención. El resultado central. Y que estamos estudiando sistemas de partículas. Voy a hacer un ejemplo con dos partículas nada más. Y ahí encima le decimos si son 3, si son más, ¿qué pasa? Un sistema de partículas. La partícula 1 y la partícula 2. Tenemos una masa 1, una masa 2. Si tuviera más partículas tendría la masa 3, la masa 4, todas. Vistas desde un sistema inercial. O sea, cada una tiene su posición. Y se mueve, tiene su velocidad, etc. Y vamos a estudiar el movimiento de esas partículas en relación a las fuerzas que actúan. O sea, vamos a hacer la dinámica. El resultado central sería entonces referido a la dinámica de un sistema de partículas. La pregunta que hay es ¿qué relación hay entre las fuerzas que actúan y cómo se mueve el sistema? Para cada partícula sabemos, según la ley de Newton, relación entre fuerzas y movimiento de la partícula. La pregunta ahora es, si a este sistema lo represento por un puntito, que es el centro de masa, y si sobre el sistema actúan fuerzas,
o entre las partículas actúan fuerzas, como es el movimiento del centro de masa. Algo tipo segunda ley de Newton para sistemas de partículas. ¿Qué relación hay entre las fuerzas aplicadas y la aceleración del centro de masa? Y para eso hay que tener en cuenta todas las fuerzas, como nos enseña Newton. Y en un sistema de partículas es importante distinguir que hay fuerzas internas, que son las interacciones, son las fuerzas que describen las interacciones entre partículas del sistema. Por ejemplo, que esas dos se atraigan. Y hay fuerzas externas. Por ejemplo, que las dos tengan peso. Y entonces acá está el peso 1. Lo va a llamar F1 en general. Y acá está el peso 2. Y si esta es más grandota, este peso es más grande y lo que sea. Que lo va a llamar, para ser más general, F2. Entonces, ¿qué relación hay? Perdón, y ya que estoy dibujándolo, estas fuerzas que puse en rojo, que son internas, son las que llamamos alguna vez F2, 1, porque la hace la partícula 2 sobre la 1, y F1, 2, que la hace la partícula, la hace la 1 sobre la 2, que acabo de borrar. Y aparte de las fuerzas externas, entonces va a ser importante distinguir. Fuerzas externas son las que actúan sobre las distintas partículas hechas por un agente que está acá afuera. Por ejemplo, la Tierra acá abajo tirando para abajo. Fuerzas internas, que les puse otro color para acordármelas, son las fuerzas que se hacen las partículas del sistema entre sí. Todas ellas determinan el movimiento de cada partícula. La pregunta es cómo es el movimiento del centro de masa. Entonces la pregunta va a ser cómo es el movimiento del centro de masa. Y ahí lo dejo planteado y se imagina que tenemos, bueno, como en todo trabajo, tenemos que usar lo que ya sabemos, que es la segunda ley de Newton para cada partícula, para elaborar resultados nuevos, que va a ser algo así como la segunda ley de Newton para el sistema de partículas. ¿Bien? Hacemos eso después de la pausa.